Joel capítulo 2, verso 32. Vamos a leer esta palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Está escrito así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Diga conmigo: Señor, en esta mañana habla mi vida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar, por favor, desocupe sus manos y dele un aplauso bien fuerte al Señor en esta mañana con alegría. Diga conmigo: gloria a Dios, a su nombre. Diga conmigo: gracias, Señor. Quiero que entendamos y atendamos principalmente esta palabra, la cual hemos tomado para meditar en esta mañana. Este versículo dice de la siguiente manera: el que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Dígalo más fuerte: el que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Ahora, miremos algunas cosas en particular de esta palabra para entender algo que han convertido en una doctrina algunos lugares y algunas creencias. ¿Por qué digo que lo han convertido en una doctrina? Porque han tomado esta palabra, la cual dice: el que invocar el nombre de Jehová será salvo, y han aplicado a la salvación, han aplicado a la vida eterna, han aplicado al reino de los cielos, que dentro de uno de los requisitos simples para entrar al cielo es simplemente invocar. Esa palabra invocar no tiene, por decir así, mucho para escarbar y decir: no, invocar es esto, el otro. No, invocar, un diccionario común y corriente dice que es clamar o pedir algo principalmente a un ser superior. Eso en el modo cristiano lo podemos llamar como, diga gloria a Dios, pedir algo, pedir auxilio a un ser superior. Lo podemos aplicar en un idioma cristiano como la oración. A través de la oración, ¿qué es lo que nosotros hacemos? O pedirle a Dios, o pedir su ayuda, o pedir su misericordia. Esto es lo que significa clamar. Entonces, pongamos esto de la siguiente manera. Es como si la Biblia dijera de esta forma: el que le ore a Dios, este será ¿qué? Salvo. Entonces, queda de lado un montón de doctrina bíblica para entonces decir o aplicar que la persona que le ore a Dios, la persona que le clame al Señor, esta persona alcanza la salvación. Dese de cuenta el cómo algunas personas han convertido este texto en una doctrina de salvación, en una doctrina de vida eterna. Lo único que tiene que hacer la persona, independiente de su vida, independiente de cómo viva, independiente de su estilo de vida, lo único que tiene que hacer la persona es orar para alcanzar la salvación. Es lo que algunos afirman. Pero para entender, tendríamos que mirar el tiempo de cuando esta palabra fue transmitida y lo que la Biblia envuelve acerca de la misma. Por ejemplo, si nosotros nos devolvemos hasta el versículo 28, vamos a encontrar otra palabra que usted también la conoce, la cual dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda ¿qué? Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y ahí ve el versículo que acabamos de leer: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ojo a esto, esta palabra que se aplica como salvación para todo el que invoque el nombre de Jehová, o todo el que clame al nombre de Jehová, tiene una ubicación en el tiempo, no tiene una ubicación en la eternidad. Ojo a esto,
¿Por qué digo que tiene una ubicación en el tiempo y no en la eternidad? Porque la Biblia dice que esta salvación a los que clamen a Jehová aplica en la época cuando el Espíritu de Dios sea, ¿qué cosa? Derramado a su nombre. El Espíritu de Dios tiene que ser, ¿qué cosa? Derramado. O sea, está hablando en el tiempo y en el espacio aquí en la tierra y no está hablando en el cielo. Podemos ubicarnos de esa forma. No está hablando de la vida eterna, no está hablando del reino de los cielos, está hablando de una época que se pasará en la tierra, que se vivirá en la tierra. La Biblia, amados hermanos, la señala esa época como el último avivamiento, cuando el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, sobre todo hombre y sobre toda mujer, que es lo que la iglesia proclama. Esa última, amados hermanos, ese último empujón del Espíritu Santo, dando testimonio de su presencia antes del arrebatamiento. Diga conmigo, gloria a Dios. Todo eso pasará ¿dónde? Aquí en la tierra. Pastor, ¿usted cómo puede decir eso? Porque entonces tendríamos que ir a los evangelios e encontrarnos con un versículo que contrasta con el de Joel. También usted conoce ese versículo. La Biblia dice de la siguiente manera y habla de esta forma: no todo, ojo a esto, no todo el que me dice que Señor, Señor, de entrar al reino de los cielos. Volvamos a Joel. Todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Vamos entonces hasta los evangelios. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cómo aquí el Señor me dice a través de esta palabra que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo? Y cómo en el Nuevo Testamento el Señor dice no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque hay una diferencia. En Joel se aplica la palabra salvación y en el evangelio se aplica la palabra reino de los cielos. La salvación no aplica a lo que usted y yo conocemos como de entrar al reino de los cielos. Ejemplo, cuando esta palabra fue transmitida, el Señor dice: os reuniré de todas las naciones donde habéis sido esparcidos. Habla de la iglesia en la tierra, o habla de su pueblo, en la tierra, que volverá a ser juntado. En otras palabras, va a ser rescatado, va a ser salvo de la opresión de los enemigos o de la gente que les está causando daño. Y el Señor dice: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Apliquemos eso no en el pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, apliquémoslo aquí, ahora, en este momento y en este periodo. Ejemplo, hay gente que vive vidas desordenadas, ¿sí o no? Pero que viene a la iglesia. Hay gente que no respeta, amados hermanos, una vida en santidad, pero viene a la iglesia y le ora a Dios. ¿Ha escuchado usted testimonios de gente que a pesar que no ha cambiado su vida, Dios ha respondido su oración? ¿Ha oído esos testimonios? Hay gente que usted dice: pero ¿cómo Dios bendice a fulana, mengana, sutana, perencea, si se supone que esa persona no se merece la bendición, no se merece la victoria, porque esa persona ni ama a Dios? La persona vive en peleas, la persona vive de una manera descontrolada. Y usted dice: ¿cómo Dios la bendice? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando habla acerca de la tierra, el Señor responde la oración. ¿Por qué, pastor, Dios hace eso? Porque el Señor lo prometió, de que los beneficios de Dios vendrían sobre el ser humano. Por eso dice que el sol creado por el Señor, Él sale sobre buenos y sobre malos, o sea, sin excepción alguna. Donde se va a marcar la diferencia, donde se va a hacer la separación, a pesar de que todo el mundo oraba, a pesar de que todo el mundo buscaba la presencia de Dios, donde va a hacerse una separación completa, no es para aquel que oraba, sino aquel que dice la palabra. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel, dice el Señor, que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Entonces aquí en la tierra veremos cosas que pueden
parecer injustas. ¿Por qué? Porque están bajo una promesa y Dios no se niega a lo que Él prometió. Él prometió sanidad, sana a los buenos, sana a los malos. Él prometió liberación, libera a los buenos, libera a los malos. Él prometió guardarnos y librarnos del mal, libra al bueno, libra al malo. A los dos que están clamando, Dios le responde su oración. La diferencia es que el Señor dice a través de su palabra, y respaldando lo que dice en el libro de Joel, dice el Señor a través de su palabra, diga conmigo gloria a Dios, déjeme se lo leo. En Mateo 7, 21, 23, yo tengo acá mi apunte, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él entonces dirá y les declarará: nunca os conocí, apartaos, hacedores de maldad. ¿Qué dice en Joel? En aquellos días derramaré ¿qué? Mi espíritu sobre toda carne. Por favor, preste atención. Derramará su espíritu sobre ¿quién? Toda carne. Cuando lleguen algunos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Profetizamos. ¿Se necesita quién para poder profetizar? Al Espíritu Santo. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se necesita quién? Al Espíritu Santo. Sanamos enfermos. O sea, los que vienen delante de la presencia de Dios a decirle: Señor, hicimos tantas cosas bajo tu poder, ¿cómo que no me conoces? Si en Joel dice que el que invocar el nombre del Señor, dice que derramará su Espíritu Santo. O sea, tengo esas dos: ya estoy orando, ya soy lleno del Espíritu Santo, echo fuera demonios, hago todo esto, vengo delante del Señor. Y que dice el Señor: no lo conozco. Porque no era solamente invocar, no era solamente ser un candidato para ser lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, sino es, amados hermanos, la vida de gratitud que presento después de tener un encuentro con Cristo. De ahí en adelante, entonces el Señor dice a través de esta palabra y nos enseña que no todo el que clama a su nombre, no todo el que invoca su nombre, no aquel que ha sido usado, no aquel que está bajo una unción puede, amados hermanos, garantizar una vida eterna. Lo que garantiza una vida eterna es cómo estás viviendo tu vida agradecida para con el Señor. Levante la mano y diga conmigo gloria a Dios. No todo, dice el Señor, cuando el mismo Señor a través de Joel ha dicho: todo el que invoque, Dios te va a librar mientras estés en la tierra. Así seas malo, te va a librar. Dios, mientras estés en la tierra, te va a bendecir, va a hacer cosas grandes contigo, las va a hacer. Habrán momentos incluso que sentirás la presencia de Dios, sentirás la unción, la manifestación, porque es una promesa también. Es una promesa no solo, amados hermanos, para un grupo. Dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es testimonio a la tierra, esto es testimonio a las naciones de la existencia de Dios, el Espíritu de Dios sobre toda carne. Pero esto no me garantiza el reino de los cielos. Diga conmigo gloria a Dios. Porque el Señor dice: ustedes hicieron tantas cosas, pero yo no sé quiénes son. El consejo para la iglesia y lo que deberíamos nosotros tomar y tener en cuenta en nuestras vidas es que no podemos dejar que el don, el talento que pueda haber en la vida de una persona supere nuestra vida de agradecimiento a su nombre. Pastor, yo estoy cometiendo errores, pero Dios me sigue usando. No confundas una con la otra. Pastor, yo estoy pecando, pero la unción fluye cuando yo oro. No confundas una con la otra.
Pastor, pero es que el Señor me habla al oído. Yo tengo visiones, yo veo la gloria de Dios. Dios está conmigo, pero llevas una vida de desorden, llevas una vida separada o apartada de la voluntad del Padre. No confundas una con la otra cosa, porque no solo el que invoque, no solo el candidato a la presencia del Señor, sino aquel que entiende lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Aquel que hace la voluntad del Padre, ese sí entrará no al plan de salvación, al plan del reino de los cielos y de la vida eterna. Es lo que estamos buscando nosotros como creyentes. A su nombre. Diga conmigo, gloria a Dios. Es una cosa lo que ven los demás de nosotros, y otra es la que Dios conoce. ¿Podemos serle fiel a los demás? Sí. Los demás pueden ver en nosotros lo que queramos que ellos vean, podemos hacerlo. Pero delante de Dios, delante del Señor, dice el Señor, no sé quiénes son ustedes. Yo me imagino la gente que un día oró por ella, la persona fue sanada, la persona fue curada, empezó a mirar a esa persona como alguien diferente y decir, pero oró por mí, yo fui sanado. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Le empieza a mirar de esa manera, y el día de la redención el Señor diga, no sé quién es usted. Y la persona sanada, si estuviera en ese lugar, ¿cómo que no sabe quién es? Si era el ungido de Jehová. Señor, él oró por mí, Señor, a través de él recibió la sanidad. Y el Señor dirá, no sé quién es él, no lo conozco, pero él oraba a ti, Señor. Yo sentí la presencia de Dios cuando él oró por mí. No podemos dejar que esto supere el verdadero objetivo de ser cristianos. Diga conmigo, gloria al Señor. Porque el verdadero objetivo de ser cristianos no es mantener una iglesia, no es tener un lugar donde nos sentamos siempre, no es, amados hermanos, tener una membresía o ser parte de. El verdadero propósito del evangelio, amados hermanos, es mantenernos firmes sin caída hasta el día que el Señor venga, o hasta el día que tengamos que partir de esta tierra para completar nuestra travesía por la tierra y completar nuestra estadía en el reino de Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Quién va para el cielo? Dígame. No te confundas solo con decir yo busco a Dios. A su nombre. No te confundas solo con decir yo ayuno, pastor. Yo siento la gloria de Dios sobre mi vida. Que nunca esto te genere una tranquilidad para decir ya estoy dentro. A su nombre. No solo es invocar, es también vivir. Póngase de pie, por favor.